Capítulo 46. Del polvo empezamos, y del polvo volveremos, pero ¿y qué? ¿Había que aceptar la muerte y la ruina? Han pasado varios siglos desde las épocas en que los dioses vagaban por la tierra con todo su poder y los mortales ejercían y reverenciaban las energías de la naturaleza y la magia. Aunque la humanidad y los del plano mortal se estancaron, los humanos incluso poniendo en duda las raíces de su origen a través del progreso científico, al final, nada ha cambiado. Cuando en tiempos de abrumadora desesperación, miedo e impotencia, los mortales y los dioses son lo mismo. Resistir no solo por la voluntad de vivir, sino por luchar por una vida digna de ser vivida. La Tierra era el hogar. Un eje central que actuaba como punto de anclaje para varias dimensiones más pequeñas conocidas como los infiernos, los cielos y los mundos exteriores. Era como un lienzo intrincado de capas entrelazadas cosidas juntas y sujetadas por un solo alfiler. Si el eje central fuera destruido, las dimensiones más pequeñas perecerían junto con él. Los cielos, los mares y la tierra no deben caer. Los habitantes del mundo no lo permitirían, y los dioses y los mortales estaban juntos en esta batalla. Los héroes de toda la tierra y los dioses dentro de sus dominios. Un mundo en guerra. Los relámpagos rugieron, los truenos resonaron a través de los cielos turbulentos de todo el mundo y formaron una red que bloqueó al enemigo de los cielos. Desde las tierras hasta los mares y el horizonte lejano, soy el dios antiguo de la atmósfera. Con una mano, una luz retorcida comenzó a acumularse, y en la otra, un lustroso escudo de leyenda hizo retroceder el asalto de una legión de monstruosidades deformadas que surgían del adversario. Yo soy Zeus. De los 6 cuerpos del Triexa esparcidos por el mundo, una quimera con cabeza de cabra fue la que asaltó Grecia. El rayo de Zeus golpeó hacia adelante y, aunque redujo a las criaturas engendradas a cadáveres ennegrecidos, la cantidad de daño que sufrió el enemigo fue solo un hematoma carbonizado. Aún no. Una voz transportada por el viento, resonada por el grito de un poderoso martillo. El olor a ozono penetró cuando el martillo hizo impacto. Defensas ya perforadas por el rayo de Zeus. El poderoso martillo golpeó al monstruo y lo atravesó. Un grito válido escapó de la boca de la bestia, su cuerpo temblando de agonía que duró menos de unos escasos segundos antes de que sus propiedades regenerativas curaran completamente la herida. Flotando en el aire junto a Zeus, Thor, dios del trueno, gruñó. Habían pasado eones desde la última vez que luchó contra un enemigo digno de su leyenda como dios de la batalla. Cerca de Thor estaba Odín, su ojo que todo lo ve buscaba cualquier debilidad. Ahora no podían derrotar al Triexa con su fuerza, pero era fácil defenderse de un cuerpo separado. Eran estos 3 los que protegerían a Grecia, mientras que en otros lugares, 7 de los combatientes más fuertes entraron en acción abruptamente. Los demonios de los pecados capitales. El demonio de la glotonería abordó un cuerpo del Triexa, arrastrándolo por el cielo hacia una única ubicación central. Los otros demonios lo siguieron rápidamente usando sus propios medios. El gran Leviatán congeló la tierra debajo de ella y se convirtió en una serpiente de hielo que devoró a su adversario para llevarlo adelante. Beelzebub se abstuvo de tales actos bárbaros y simplemente formó un círculo de transporte masivo. Urat y Pride quemaron e incineraron a sus enemigos, obligándolos a huir dentro de un círculo guiado de llamas azules, pero ninguno de ellos estaba cooperando. A diferencia de los otros demonios, no querían seguir un plan establecido. Su fuerza sería suficiente. Los humanos normales solo podían observar cómo 3 de los cuerpos del Triexa surcaban el cielo escoltados por demonios mayores. ¿El destino? Academia Quo. Guerra y batalla, y conflictos de intereses, nada cambia nunca. Por las ambiciones de uno, muchos deben caer. Por lo tanto, era la naturaleza de la codicia y el deseo, uno de los mayores males de la humanidad, y un concepto que Angra Mainyu conocía muy bien. Después de todo, fue injertado en la forma de una de las muchas maldiciones sobre su piel. Adulterio, asesinato, genocidio, discriminación, siempre había sido el portador de todas las cosas malas y corruptas. Obligado a soportar por su cuenta con pocas opciones que hacer. Un sacrificio humano hecho por el bien de todos. Si todos los males del mundo fueran tomados y guardados en una caja de Pandora, entonces Angra Mainyu sería la caja. Los males internos que fueron liberados habían asumido su propia voluntad consciente, y él, como contenedor, tenía el deber de recuperar los males perdidos, no es que le importara una obligación tan justa.
Los humanos eran probablemente la raza que Angra Mainyu más odiaba, y si tuviera la opción, preferiría no volver a almacenar todos los males del mundo dentro de él. Fue doloroso, y más allá de simplemente agonizante. Cada segundo era como hormigas de fuego mordiendo despiadadamente su piel, y lo peor de todo era la carga mental. Las maldiciones no significaban solo dolor. También era sufrimiento mental. Angra Mainyu aún podía recordar palabras susurradas que prometían poder y venganza que intentaban seducirlo en su soledad. Nunca había cedido porque nunca había conocido el deseo antes de ser arrojado a un abismo de oscuridad. Solo conocía el odio y las emociones negativas del mal. Por eso se quedó completamente atónito cuando solo Shirou optó por salvarlo, soportando el dolor de una carga que nunca debería haber sentido. Gratitud por la amabilidad. ¿Era esa la emoción que había sentido? En cualquier caso, por primera vez en su vida, se le había mostrado luz y, a su vez, finalmente entendió lo que las voces susurrantes le decían sobre la venganza. La luz que le fue negada para siempre pudo ser entregada tan fácilmente a los individuos más débiles mientras él sufría por la eternidad. Un suspiro cansado escapó de los labios de Angra Mainyu. La vida era tanto cruel como injusta, y nunca se había considerado a alguien que lucharía activamente para salvarla. Sin embargo, de Shirou también había aprendido de otra emoción mejor que la envidia o el resentimiento. Fue satisfacción. Habiendo permanecido con Shirou durante mucho tiempo, Angra Mainyu había llegado a comprender que la principal fuerza motriz de Shirou no había sido el desinterés por ayudar a los demás, sino que en realidad nació de un deseo muy profundo dentro de él. Un recuerdo sencillo. El primer recuerdo de Shirou Emiya que pudo recordar. Angra Mainyu imaginó la simple sonrisa que había visto en un hombre cuyo nombre no conocía, pero que parecía haber ganado el mayor tesoro en medio de un infierno ardiente. ¿Qué era? ¿Qué felicidad había encontrado ese hombre y por qué Shirou se esforzaba tanto por replicarla? De todos modos, todo el recuerdo que le reveló a Angra Mainyu fue que incluso un solo humano débil podría volverse grande a través de la fuerza de un deseo, un ideal. Ahora venía la verdadera pregunta en la mente de Angra Mainyu. ¿Cuál era su ideal definitorio? ¿Por qué debería luchar por aquellos que lo habían abandonado hace mucho tiempo si no fuera por el favor que deseaba devolverle a Shirou? La respuesta no vino en forma de palabras, sino a través de sentimientos y sentimientos derramados con fervor sobre él. Aliviaron el dolor de su carga, y le dieron una sensación que nunca antes había sentido por tomar sobre sí todo el mal del mundo. Gratitud y ensueño. Angra Mainyu se paró frente a la Academia Kuo, cara a cara contra las miradas curiosas del dragón de Ouroboros y el dragón de la calamidad. Mientras tanto, la pura devoción dirigida a su espalda por parte de los demonios usando el círculo de teletransportación que conectaba a Kuo con el inframundo se hizo cada vez más fuerte, cada vez más brillante a medida que el fervor alcanzaba su cenit. Los demonios estaban asombrados por sus antepasados, pero muchos estaban mucho más familiarizados con figuras históricas recientes. Ninguno de los demonios existentes en la actualidad había vivido en la era de los grandes demonios de los 72 pilares, pero muchos habían sobrevivido a la era del último demonio. Todos los demonios habían visto a Shirou separarse en tres seres separados. Basado en conjeturas anteriores de que Shirou era una mezcla de propiedades sagradas y demoníacas, ¿qué significaba ahora que estaban separadas? Si la figura que había ido a los cielos era el dios único, y la que se había movido hacia el cuerpo principal del Triexa era Shirou, entonces el que permanecía en silencio y reticente ante los ojos del diablo solo podía ser el antiguo último demonio del infierno. Marvas, demonio del inframundo y héroe de la guerra civil. La disposición silenciosa y reticente de Angra Mainyu era familiar para Serafalla hasta el punto de que comenzó a llorar para sorpresa de Sona. Sona nunca había visto a su hermana mayor perder la compostura, pero Serafalla no era la única que reaccionaba de esa manera. Lucas Artos, un antiguo demonio de bajo rango ahora un alto rango y especializado en infiltración cayó de rodillas y lloró. Era uno de los muchos demonios de bajo rango que habían sido liberados de trabajar sus vidas como esclavos de la mina de Vilcore. Euclid y Graifia, que estaban como escoltas de Serafalla, no tenían palabras para decir. Graifia estaba cautivada y animada al ver a un viejo amigo en su gloria pasada, mientras que Euclid no podía comenzar a expresar ninguna palabra de disculpa por ser la causa anterior de la percepción de la muerte de Lord Marvas por la potente luz sagrada. Los demonios murmuraron y se inclinaron. Marvas era el unificador. La única existencia aclamada tanto por el antiguo como por el nuevo como gobernante legítimo del inframundo.
Old Satan Faction y New Satan Faction. En este momento, no había tales distinciones de Old o New, herederos legítimos o no. En cambio, estaban unidos. Los demonios del inframundo, los hijos e hijas orgullosos de los antiguos demonios. Los ojos de Serafall se empañaron una vez más antes de sonreír y reír incluso mientras sollozaba. Sona no podía estar más aturdida. No, ella nunca podría entender. El tema de las emociones de la montaña rusa de Serafall era un asunto privado. El sueño del que se había hablado hace varios años finalmente había llegado a una conclusión. ¿Me pides que luche contigo por un inframundo del que tu hermana menor pueda estar orgullosa? Un movimiento de cabeza, una resolución y una voluntad inquebrantables. Tendré que declinar. El inframundo por el que lucho es un inframundo del que todos los demonios pueden estar orgullosos. Aquel que salvaría a todos al final, nunca había visto los frutos de su trabajo hasta ahora. Mantente orgulloso. Serafall gritó emocionalmente. En este momento, incluso estaba dispuesta a dejar de lado su odio por Sir Zetsuya por lo que le habían hecho. Somos el inframundo. Los demonios del libro del Génesis. La horda interminable de Red conocida formalmente como las legiones. La voz de Serafall resonó y se dirigió no solo a Quo, sino también a los otros demonios que luchan para proteger a los humanos junto a los ángeles en todo el mundo. Sir Zetsuya hicieron una pausa en su propia lucha después de escuchar la pura emoción en las palabras de Serafall. La marca latente de Marvas que se había dejado hace mucho tiempo en la mano de Serafall volvió a la vida. Somos demonios, herederos de las voluntades y aspiraciones de nuestros antepasados. Durante décadas, el último de los demonios había exhalado su último aliento, y los demonios de las antiguas legiones quedaron sin líder y propensos a pequeñas disputas. Ante esto, ambos miembros de la facción del viejo y nuevo Satán no pudieron decidirse a mirarse a los ojos. Familias enteras de pilares quedaron diezmadas y extintas en todo el caos que siguió. Peor aún, ninguna de las partes tenía mucho que mostrar. Si hubieran permanecido unidos desde el principio, la progresión del inframundo podría haber alcanzado una altura aún mayor. No más. Serafall apretó los puños y se secó las lágrimas. Nuestros demonios están ante nosotros. La prueba está justo frente a nuestros ojos y las legiones de demonios responderán a la llamada. El sello de Marvas se expandió de la mano de Serafall, resonando con la pieza del rey de Marvas dentro de Angra Mainyu y produciendo la imagen fantasma de un gran presidente del infierno. Marvas el león. La sangre de todos los demonios comenzó a surgir violentamente y estalló con niveles de poder incalculables. Los demonios siempre se habían enseñoreado de los diablos, pero no era una relación nacida únicamente del gobierno dictatorial, sino del beneficio mutuo. Los diablos se convirtieron en los mensajeros y miembros de los demonios y, a su vez, los demonios se convirtieron en el punto central del poder compartido. Símbolos de la monarquía. Pónganse sus armaduras. Preparen su magia. Si la obligación de un demonio es salvaguardar el inframundo, entonces son los demonios quienes son los brazos y los pies de los demonios. En los tiempos antiguos, los demonios nunca peleaban solos. Donde los demonios lucharon, las legiones los siguieron incuestionablemente. Desde el centro del círculo mágico de Marvas formado sobre la palma de Serafall, un anillo de luz roja ardiente se expandió hacia afuera, atravesando a todos los demonios y cubriéndolos con un aura similar a una llama de color carmesí ardiente. Nunca fue solo la armadura lo que hizo una legión del demonio. Era la energía reforzada de los demonios que los demonios sabían que siempre tenían sus espaldas. Así que no te preocupes por los peligros que se esconden detrás, sino carga con la ferocidad por la que los habitantes del infierno son conocidos. Sonreíd orgullosos, diablos rojos. Débil o fuerte, en algún lugar del camino, el inframundo finalmente se había convertido en un símbolo de orgullo para todos. Por el inframundo. Los diablos cargaron sin temer muerte ni heridas, alas de murciélago despegando hacia el horizonte en una marea implacable con la intención de masacrar. Dragones malvados, monstruos engendrados, wyverns, todo estaba destinado a la ejecución. Si llegara el Armagedón, entonces los demonios y los diablos no morirían con un gemido, sino con un acero y una tenacidad acordes con su estatus. Todo el señorío del ataque estaba dirigido a ellos, pero de repente, una barrera de maldiciones y oscuridad los protegió del daño. En la distancia, el demonio de la pereza no pudo evitar mover un dedo. Los demonios podían ser crueles, pero eso no significaba que no supieran cómo proteger a los suyos.
Superpuesta en la oscuridad, la capa de maldiciones comenzó a retroceder sobre la piel de Angra Mainyu. Angra Mainyu no permitiría que sucedieran daños a aquellos cuyos sentimientos dirigidos hacia él le daban sentido a su vida. Aunque Shirou había sido principalmente el que se convirtió en el héroe del inframundo, el mismo Angra Mainyu había participado activamente con sus poderes. Trabajó tanto como Shirou y, a su vez, fue venerado con la misma fuerza. Los Marvas de la guerra civil eran tanto Shirou como Angra Mainyu. Los dos compartían las mismas memorias y, con el tiempo, Angra Mainyu había aprendido a compartir la misma emoción protectora. El aura puramente malévola de Angra Mainyu se elevaba mientras se unía dentro de la pieza del rey de la casa Marvas almacenada en su núcleo. Sin Shirou y sin la influencia de la energía sagrada de Dios, el área misma comenzó a ennegrecerse y corroerse. En verdad, estaba agradecido por su nueva identidad. Sin King Piece de Marvas, nunca podría haber canalizado su poder de una manera idéntica a la de un demonio. En cambio, habría sido simple rastrear su origen a través de la mitología de Zoroastrian. Esta fue una oportunidad. Su oportunidad de una nueva vida incluso después de recuperar todos los males del mundo. Este era quizás el regalo que el Dios único le había destinado a él a cambio de su cooperación. Al principio, no le importaba mucho, pero al interactuar con Shirou, llegó a comprender el valor de llevar una vida sin sufrir solo. Justo aquí, ahora mismo, tenía aliados que valía la pena proteger. Señor Marvas. Adelina sonrió, despojándose de su fría indiferencia y corriendo apresuradamente para gran incomodidad interna de Angra Mainyu. Las relaciones cercanas con los demás eran algo a lo que nunca se había acostumbrado y, a menudo, se había ido con Shirou para tratar. Mientras tanto, la expresión de Seraphale se oscureció cuando la voz de Adelina superó la suya cuando trató de llamar. Aún más agravante fue que Adelina había usado poder mágico para acelerarse mientras Seraphale no podía correr el riesgo debido a la vida en ciernes que llevaba en su útero. En cuestión de segundos, Adelina estaba al lado de Angra Mainyu y resistía la tentación de lanzarse sobre él como lo había hecho cuando era niña. Ni siquiera pienses en tocar a mi esposo, la expresión de Seraphale lo decía todo. Los demonios eran posesivos por naturaleza, y no había tal cosa como un diablo que hubiera escapado a la ira de una esposa legal. Zenobia e Irina miraron con cansancio a Angra Mainyu. Su apariencia era idéntica a la de Shirou, pero después de ver a Shirou moverse hacia el cuerpo principal del Triexa, hicieron la distinción de que este no era el Shirou que conocían. Este fue el Marvas histórico de la guerra civil del inframundo. Un ícono de la adoración y el ensueño del diablo, un enemigo supremo de la iglesia en cualquier otro momento. Los dos estaban justificados en su cansancio, pero Angra Mainyu no tuvo tiempo de asegurarles que no sufrirían ningún daño. Además, era un esfuerzo inútil. Bañadas en el aura demoníaca de Angra Mainyu por primera vez, Zenobia e Irina no solo tenían visiones de ruina y desesperación, sino que no había forma de que confiaran en las palabras de tal ser como miembros de la iglesia. En comparación, Rías, Sona y el resto de sus pares estaban teniendo la reacción opuesta. De pie en presencia de un demonio, su sangre de diablo rugió con un poder recién descubierto que los elevó a un rango completo. Abriendo y cerrando sus manos en estado de shock, Sona y Rías finalmente entendieron el misterio de cómo un solo individuo pudo unir los pilares en guerra. Se sentía como si estuvieran en presencia de un líder nato. Koneko se estremeció. Mirando a Angra Mainyu, sus agudos sentidos como usuaria de Senjutsu le advirtieron que él no era el Shirou que ella conocía y por el que estaba eternamente agradecida. La energía de Angra Mainyu gritaba maldad y no se parecía en nada al aura sagrada que le había permitido ver las opiniones que tenía sobre su hermana mayor como lo que habían sido prejuicios. Mientras los demás reaccionaron al aura de Angra Mainyu, un individuo sintió que había esperado lo suficiente. Ya basta de esto. Esperé, me gané la batalla, habló el dragón maligno de la calamidad por primera vez desde la aparición de Angra Mainyu. Un dragón negro azabache extendió sus alas hacia afuera e inclinó su enorme cuerpo hacia adelante, un aura negra y dorada rodeándolo. La pura presión que exudaba el dragón fue suficiente para aplanar toda el área hasta convertirla en pasta. Los gritos abruptos que se extinguieron en un instante en los edificios cercanos hablaban de cuántas personas habían muerto por capricho. Angra Mainyu no sentía nada por aquellos que no le importaban, por lo que su expresión permaneció igual. Sin embargo, su producción mágica comenzó a dispararse cuando se dio cuenta de que, aunque a él no le importaba la pérdida de vidas, aquellos a quienes deseaba proteger sí lo hacían.
No, todo se ha ido. Las rodillas de Sona temblaron antes de caer al suelo desesperada. Todo lo que quedó de la Academia Quod fue madera astillada y escombros mezclados con el olor a sangre de los cuerpos aplastados dentro. Un grito resonó cuando Issei, Sagi y el otro diablo reencarnado comenzaron a cavar desesperadamente con la esperanza de que sus amigos de la escuela todavía estuvieran vivos debajo de la destrucción. Mirando la cara angustiada que Sona estaba haciendo por primera vez en su vida, Serafall estaba enojado. No. Estaba furiosa por encima de todo. Apenas se contuvo porque le habían advertido que demasiada energía mágica afectaría negativamente el desarrollo de su bebé, cuya resistencia mágica no era tan alta como la del padre. A través de la marca de Margas, Agara Mainyu podía sentir claramente la rabia y el dolor que Serafall estaba soportando. Las manos de Angra Mainyu se cerraron en puños, la fuerza de su poder demoníaco se amplificó. ¿Era este el sentimiento de venganza? No lo sabía, ni le importaba, pero una cosa estaba clara. Él iba a actuar en consecuencia. Soy el portador de todas las cosas del mal, mi piel es un tapiz de maldiciones más allá de la comprensión. Las marcas negras sobre el cuerpo de Angra Mainyu comenzaron a temblar y retorcerse, brillando con un azul espeluznante. En todo el mundo, una sustancia parecida a una médula en forma de gotas comenzó a levitar de los cadáveres y a canalizarse en un torrente. Este era un poder que Shirou nunca podría haber podido replicar. Por desinteresado que se hiciera a sí mismo, esta era una habilidad que solo el propio Angra Mainyu era capaz de manejar. Tomaré tus pecados, tus deseos insatisfechos y tu odio, y me convertiré en el conducto para liberarlo todo. Angra Mainyu era un contenedor por encima de todas las cosas. El resentimiento, la falta de voluntad y la ira que se encuentran dentro de los cuerpos de los recién fallecidos eran todas emociones que tenían connotaciones negativas. El mal del hombre se encuentra en aquellos que se resisten a morir. Soy la encarnación de Human Sacrifice. Angra Mainyu llevaría la carga de ese mal. Los patrones que fluían sobre su piel exudaban una presión diferente al poder abrumador. Era como mirar a un abismo sin fondo. El sentimiento era más parecido a la desesperación aplastante y la malevolencia que despertaba la energía de los espíritus de los muertos. Esta era una autoridad de la figura zoroastriana conocida como Angra Mainyu. El que carga con todo. De repente, nadie estaba haciendo ningún ruido aparte de Otpis, que todavía estaba en su forma humana. Su cabeza se inclinó curiosamente hacia la derecha, se agachó suavemente y golpeó la punta de su dedo índice contra las maldiciones que se extendían por el suelo. Lo que normalmente mataría a un hombre con un solo toque simplemente ennegreció la uña de Otpis como si estuviera usando esmalte de uñas. Justo antes de que las potentes maldiciones pudieran abrirse paso en su cuerpo, las cortó con un suministro casi infinito de energía mágica. Para gran incredulidad de todos los espectadores, parecía bastante sorprendida con la apariencia de su dedo afectado con asombro infantil y comenzó a tocar cada uno de sus dedos, uno por uno, en las maldiciones. A partir de entonces, se quitó los zapatos con cautela y también metió los dedos de los pies con un sentimiento de satisfacción. Angra Mainyu no sabía cómo sentirse, y gran parte de la tensión que había estado cargando se disipó abruptamente. Después de todo, Otpis chasqueó los dedos y reveló que su energía mágica había protegido a todos los estudiantes y personas en los escombros derrumbados. Ya no había ninguna razón para perder el control. Amigo dijo, ¿proteger? Otpis preguntó como si todavía no estuviera acostumbrada al término. Además, no parecía segura de si había hecho lo correcto o no, pero la forma en que Issei trató de abrazarla en agradecimiento antes de que Ries lo empujara hacia atrás por la nuca era reveladora. Sagi fue el que más cerca estuvo de alcanzar a Otpis, pero un grito de alivio de Sona lo detuvo en seco. Fue entonces cuando el dragón negro azabache comenzó a reír mientras agitaba la cola con diversión. Su nombre era Kronkuwach, el más fuerte de los dragones malignos. El dragón más fuerte había elegido no actuar antes de que los demonios se reunieran por una simple razón. Podía sentir que Angra Mainyu era fuerte, y los fuertes siempre merecían su respeto. Kron comenzó a mirar a los adversarios que tenía delante antes de mostrar sus colmillos cuando Adelina se sintió insatisfecha con la forma en que Kron miraba a Angra Mainyu y dio un paso adelante. Los débiles no tienen derecho a interferir en esta batalla. Kron no perdió el tiempo para eliminar una molestia percibida. Un ala poderosa aleteó y produjo un vendaval de viento mágico hacia Adelina.
solo para que el viento se disipara cuando una avalancha de maldiciones envolvió la espada desenvainada de Adelina y le permitió cortar las hojas del viento. «Te me honras, Lore me Marvas», tartamudeó Adelina mientras sentía los cambios en su espada y la pura potencia del poder que ahora llevaba dentro. Si Serafalla alguna vez se arrepintió de estar embarazada ahora de todos los tiempos, esta sería esa ocasión. Adelina parecía deslumbrada, y eso irritó a Serafalla sin fin. Sin embargo, a Kron ya no le divertía. Suficiente. Ha llegado el momento de la batalla. Grandes alas de reptil se extendieron en medio de una explosión de fuerza dracónica. Los colmillos desnudos silbaron cuando las brasas comenzaron a fluir desde el centro del alto horno que era la energía mágica agitada de Kron. El calor comenzó a extenderse por toda la zona, el aire sofocante y el alquitrán sobre las carreteras empezó a burbujear. La joya verde incrustada en el guantelete del Boosted-Gear sobre el brazo de Issei comenzó a parpadear rápidamente en advertencia. Incluso los dragones celestiales reconocieron la fuerza de Kron Cruach. Otpis simplemente parpadeó y respondió a la provocación de Kron elevando su propio poder para igualar. Angra Mainyu no dijo nada, pero hizo lo mismo y creó una confrontación a 3 bandas con 2 contra 1. Y, sin embargo, Serafalla, Zenobia y todos los que miraban fijamente a Angra Mainyu notaron la forma en que comenzaba a temblar, pero no fue por miedo. La fuerza de Kron era igual o mayor que la de Angra Mainyu, pero el dragón de Ouroboros estaba del lado de Angra Mainyu. El hecho de que Kron todavía eligiera pelear revelaba lo loco que estaba Kron por la batalla, pero ese no era el problema. La mirada de Angra Mainyu se alejó de Kron y Otpis y volvió al aire. El mundo se estaba rompiendo, las lágrimas espaciales y las fisuras solo continuaron formándose incluso después de que Shirou se había ocupado de la influencia del cuerpo principal del Triexa junto con Goetia. Esto no fue bueno. Nada era bueno en esta situación. Debería haber sido solo el choque del Great Red y Otpis lo que podría desestabilizar los cimientos del orden mundial, pero no eran un requisito. El único requisito necesario para romper el equilibrio era llenar la Tierra con energía que no podía esperar contener. En verdad, la situación actual era natural. 6 del cuerpo del Triexa luchaban por todo el mundo y engendraban abominaciones de Diomes. Los dioses y los miembros de cada facción estaban librando una guerra abiertamente, incluso los militares humanos se involucraron con los encantamientos sagrados de Gabriel. La presencia de los héroes convocados también estaba contribuyendo al desbordamiento de energía en el mundo. Había que hacer algo, y si todo iba a salir según lo planeado, tenía que ser pronto. Sin embargo, todavía era demasiado pronto. Se necesitaba más tiempo para que al menos 3 de los cuerpos principales del Triexa llegaran a Kuo. Si 3 cuerpos más del Triexa ya no pudieran ejercer su presencia en la Tierra, entonces el mundo definitivamente se estabilizaría. La fuerza y la actitud de confrontación de Kron estaban frenando el plan ideado. Su creciente poder y el de Otpis fue el punto de inflexión. Angra Mainyu era poderoso, pero a diferencia de Shirou, no tenía los medios para aliviar la presión sobre el eje central de la Tierra, pero alguien más dispuesto a ayudar a regañadientes sí lo hizo. El viento comenzó a soplar, una brisa que traía consigo el fantasma de una sonrisa en la distancia escondida detrás de una expresión insensible. Hazte a un lado, una voz llevada por el viento. Uno que era familiar para todos, pero no todos ustedes. Un aumento agudo en la energía mágica dio paso a un rayo azul que iluminó el horizonte, mezclado con un cierto tipo de aura que hizo que tanto Otpis como Kron se detuvieran. Era una espada que anunciaba la llegada del crepúsculo. Un asesino de dragones, y la preciada espada de la familia Nibelungen. Balmung hizo un cráter en el suelo frente a Kron, su hoja torcida y su cuerpo alterado. El humo flotaba desde la empuñadura incrustada con una seductora joya de poder. Zarcillos de energía mágica chamuscaron el suelo en arcos, sus propiedades dragones Lion hicieron que incluso Kron flaqueara. Todos se volvieron para mirar en la dirección de donde había venido la espada, y abruptamente se detuvieron. La boca de Serafalla se abrió cuando un brillo aturdido apareció en sus ojos mientras imaginaba lo que traería el futuro. ¿Shirou? Zenobia e Irina gritaron alarmadas mientras miraban a la figura encaramada en lo alto de un edificio distante de gran altura. Y sin embargo no era él. Era más alto, mayor, más elegante y tenía el aire de un asesino empedernido. Era simplemente un espíritu heroico sin nombre que había decidido que no podía esperar más. Emilia.
Archer no había sabido qué pensar al principio cuando había sido rey llamado abruptamente y Dios de todas las personas le pidió que prestara su ayuda a un mundo que necesitaba ser salvado. Sin embargo, él no fue el único convocado, sino también prácticamente todos los espíritus en el trono de los héroes. Ninguno de ellos había rechazado la llamada porque empañaría sus creencias y motivaciones como héroes de la humanidad. Archer no fue diferente, pero el nivel de incredulidad que soportó cuando se dio cuenta de que toda esta situación fue causada por su contraparte más joven fue indescriptible. ¿Había sido él quien causó esta divergencia en la línea de tiempo al intentar matar a su yo más joven? Archer no deseaba profundizar en la posibilidad. Archer solo suspiró y se consideró un idiota por aceptar una vez más salvar a otros sin pedir ninguna información relevante. ¿Era realmente tan mala su suerte? ¿No se suponía que Rank era 10 veces mejor que el humano promedio? ¿Volviste tan pronto, Archer? Sí, su suerte era una mierda. Archer hizo una mueca y no respondió a la mujer que le sonreía con aire de suficiencia. Se sentía incómodo estar de regreso después de decirle una última despedida, pero esta era precisamente su situación actual. Rin, Archer reconoció rígidamente. La sonrisa en el rostro de Rin era sincera y aterradora para Emilia, quien podía adivinar sus intenciones con solo una mirada. En su mano izquierda estaban los sellos de comando que había transferido de saber durante la Guerra del Santo Grial, y en su mano derecha debía un nuevo juego de sellos de comando en forma de media luna. Ese es el maestro, para ti, dijo Rin sarcásticamente, su estado de ánimo feliz no podía ocultarse. Ella desempeñó un papel esencial en el plan ideado y, como tal, se le habían otorgado Command Seals y la energía necesaria para apoyar a Archer. Cíñete al plan. Solo tendremos una oportunidad de atraparlos, reprendió ella. Archer no respondió. Había revelado su posición disparando a Baldum, pero al hacerlo, había ganado el tiempo necesario. Chrome ahora era consciente de él, pero ya no importaba. 3 de los cuerpos del Triexa aparecieron abruptamente navegando hacia Kuo, arrastrados por demonios mayores de otro mundo. Había llegado el momento. Shirou no fue el único que pudo manifestar su realidad interna y aliviar la carga del mundo. De hecho, hubo varios más, 2 de los cuales, incluido Archer, fueron elegidos para el trabajo de eliminar 3 cuerpos del Triexa a la vez dentro de un suministro casi ilimitado de armas y guerreros. Archer gruñó mientras miraba a la enorme figura a su lado. El hombre tenía los brazos musculosos cruzados y sonreía ampliamente mientras se ponía un manto rojo ondulante sobre una armadura de cuero duro. La figura era una persona de gran renombre. Un rey cuyo nombre se hizo eco del mayor logro de una era. Iskander, el famoso rey de Macedonia. Solo por esta vez rey de conquistadores, la armería está lista. Archer dejó a un lado su arco y comenzó a cantar el aria de su alma mientras seguía la trayectoria de los 3 cuerpos del Triexa. Alrededor de Archer, un anillo de llama mágica azul comenzaba a expandirse rápidamente hacia la totalidad de Kuo. Su brazo izquierdo estaba extendido, una visión de halcón esperando el momento de la liberación. La suya era un faro en la noche, una fragua lista y esperando. Si un mundo no podía eliminar a los enemigos almacenados en su interior, ¿qué hay de 2? Será una gran conquista, héroe sin nombre. Una luz cegadora envolvió el área de Kuo, superponiéndose al círculo de llamas. Los 2 gruñeron, su energía mágica alcanzó sus picos individuales cuando los 3 cuerpos del Triexa se estrellaron contra la vecindad de Kuo. Un momento después, 2 gritos resonaron en el horizonte cuando Chrome, Opis y todos los que estaban en la ubicación anterior de Kuo fueron transportados a otra parte. Obras ilimitadas de cuchillas. Benio y Etairoi. Un ejército de soldados y una armería como ninguna otra. Con espadas, brazos desnudos y escudos, manténganse firmes. La fuerza del hombre no siempre puede decidirse por el poder de la tenacidad o la resistencia de uno, sino por el equipo que lleva en la espalda. En las colinas de un mundo desconocido hecho de la manifestación de 2 realidades, un ejército de hermanos y hermanas en armas se mantuvo fuerte. Se levantaron las lanzas, se vistieron las armaduras y el estruendo de los tambores de guerra resonó entre el sonido de los escudos. Los aulos cantados, los gritos de guerra resonando sin freno. El orgullo del rey conquistador. No solo. Nunca solo. Unir a aquellos que compartían el sueño de la conquista bajo un estandarte de lealtad no solo como rey y súbdito, sino como ayudantes y amigos de confianza.
Ondeando en el viento estaba el estandarte de guerra de Macedonia, símbolo de Iskander, el famoso Alejandro Magno. La gloria yace más allá del horizonte. Iskander se paró al frente, su ancha espalda siempre a la vista, Shipos tirado mientras montaba su caballo. Aprovéchenlo y háganlo realidad. Amigos, hoy es un día de leyenda. Espadas, lanzas, hachas, cuchillos, dagas, todo tipo de armas comenzaron a manifestarse en el aire, listas para ser desenvainadas. Muchos irradiaban tal poder y aura que cegaba a los que aparecían frente a ellos con certeza. Algunos prometían violencia. Otros prometían salvación. Pero sobre todo, estaba el significado. La armería ilimitada estaba lista. En nombre de nuestra gran conquista, nos enfrentaremos y venceremos a todos. Nuestros enemigos están ante nosotros, enemigos de los dioses. Ares nos da fuerza. Nuestro vínculo nos mantiene fuertes, y un amigo nos ha prestado su ayuda. Se bajó el Shipos. Tomen las armas y carguen. Los cuernos resonaron, largos y profundos. Las armas que colgaban en el aire fueron agarradas por sus empuñaduras, elegidas según la preferencia del usuario y otorgaron acceso total a sus habilidades. La espada que mata monstruos, Grunting. La vara de la curación, Asclepio. Mientras tanto, Emilia se encontraba sobre una colina árida que dominaba la vasta extensión donde los tres cuerpos del Triexa estaban siendo atacados por el ejército de ataque de Iskander. Su manto rojo ondeaba con el viento, las venas se le salían de la frente cuando levantó un brazo. Nunca había tenido un solo noble fantasma para llamarlo propio. Su leyenda no era lo suficientemente grande como para lograr tal hazaña, pero no importaba. En sus días como héroe sin nombre, solo había una magia que necesitaba. Rastro. Las armas que quedaban en el aire ganaron dirección y enfoque, girando para apuntar sus hojas al enemigo con el sonido reverberante del viento cortante. Aquel que tenía miles de nobles fantasmas pero no era el dueño de uno solo no podía reclamar más orgullo que este. Un pony de un solo truco. Fuego continuo. Aún así, esta fuerza, este poder, igualaba al del espíritu heroico más grande que existe. El rey de los héroes. Las armas caían como la lluvia, implacable, y solo creciendo en magnitud dentro de un cielo de acero rodeado por engranajes monolíticos que crujían lentamente iluminados por el brillo de bronce de la puesta del sol. Era el inicio del crepúsculo, el símbolo del final de todos los sueños, ambiciones e ideales olvidados. Y, sin embargo, una vez más existía un cielo azul donde otros no podían ver. Minúsculo y eclipsado por dudas persistentes y pesimismo, estaba ganando presencia gradualmente incluso todavía. Como reflejo del mundo interior de Emilia, era inconfundible. Justo aquí, ahora mismo, no había forma de que Emilia pudiera negarlo. La causa por la que estaba luchando ya no estaba a instancias de Alaya o de su propia vendetta personal. Esta fue una batalla para salvar. Era tan simple como eso, y eso era todo lo que importaba. Aquí mismo. Ahora mismo. Era un aliado de la justicia. Los sueños olvidados emergieron una vez más, los ideales se enconaron dentro de los pozos de su psique desatados aunque solo fuera por esta única iteración de su manifestación como un espíritu heroico. Fue suficiente. Emilia se había ido, y en su lugar estaba la figura de un héroe sin nombre. Conjunto de parámetros. Composición de hacer resuelto. En espera. El horizonte de bronce dio paso a un cielo de un azul verdoso, las armas tanto en el aire como en las manos del ejército de Iskandar brillaban intensamente mientras se inundaban con energía mágica. Se rompieron en pedazos y, sin embargo, liberaron toda la capacidad de lo que realmente significaba estar dentro de una hoja ilimitada. Todo era prescindible y se podía usar constantemente en un estado sobrecargado. Liberando todos los límites. El manto del héroe sin nombre onduló, la energía mágica se canalizó a su alrededor en un torrente que tocó los cimientos mismos de su mundo. Ahora había significado en sus acciones, una causa que coincidía con la misma razón por la que una vez eligió renunciar a todo en primer lugar. Con ese mismo razonamiento, sabía que, sin duda, actualmente estaba en su punto más fuerte. Todas las espadas, listas. Los engranajes monolíticos comenzaron a girar, zumbando cada vez más rápido y generando una tempestad de viento que unió todos los engranajes. Patrones similares a circuitos brillaron sobre su superficie, alterando la estructura de su creación y fusionándolos a todos en una gigantesca espada que se cernía sobre el mundo. Una espada de Damocles.
El propio héroe sin nombre era una espada, y cuando esa espada descendiera y se rompiera, se revelaría el mayor poder del único noble fantasma del héroe sin nombre. Así como otros espíritus heroicos tenían la opción de sobrecargar y romper sus nobles fantasmas para liberar su máximo poder, también lo hizo el héroe sin nombre. La espada caerá y activará la gran fija. Fue un solo aviso. Una sola iniciativa que lo cambió todo. La espada de engranajes atravesó el suelo y actuó como una llave que desentrañó el mundo. Obras ilimitadas de cuchillas. Un anillo de energía dio paso a exuberantes colinas y un cielo abierto y tranquilo de posibilidades que reflejaban el sueño vivido una vez más. Bajo los ojos fijos de todos había una tierra de espadas que armó un ejército que podría resistir para siempre la prueba del tiempo. Cargando al frente de su ejército, Iskandar dejó escapar una amplia sonrisa. Una gran conquista será la batalla. Esta fue la combinación más verdadera de dos realidades. Era inconcebible. Algo más allá de la comprensión mortal y rayano en los gustos de la magia verdadera que existía en el dominio de los dioses. Una mármol de realidad. Ser el creador del propio mundo era convertirse en el señor de todo lo que había dentro de él. Las leyes universales y el sentido común no significaban nada. Y, sin embargo, en este caso, existían dos mundos a la vez y Rin era el factor de unión. Normalmente, dos mundos no podrían existir a la vez debido a las diferencias fundamentales en las leyes entre ellos, pero Rin tenía acceso a una de las mayores fuentes de poder de un Servant. Sellos de comando. Podrían permitirle al Servant anular las reglas comunes de la hechicería y hacer posible alcanzar el nivel sin precedentes de la magia verdadera. Por mi nombre como Rin Tosaka, por la presente les ordeno a ambos que mantengan este espacio con todas sus habilidades. Rin gritó desde la distancia, los sellos de comando en su persona se encendieron y se evaporaron mientras miraba a Archer con asombro. Él lo había hecho. Había superado el obstáculo de su propio pesimismo y una vez más tomó el manto de un héroe. Su Ubu reflejó el cambio. Si el despliegue de dos canicas de realidad se desestabilizó entre sí como imanes que se repelen, entonces una fuerza aún mayor debería mantener los dos mundos juntos, aunque solo sea temporalmente. Este era el propósito de la presencia de Rin. El poder inundó las reservas de Emilia e Iskandar, y ahora ambos cargaban a la vista de Kronkowach, Otis, Xenobia, Serafall y los demás. Shirou. Xenobia llamó con cuidado, Irina de pie a su lado. Serafall, Adelina, Rías, Sona y todos los demás que miraban siguieron cambiando su mirada de Angra Mainyu y luego de regreso a Emilia. Emilia no respondió al nombre, simplemente gruñó y asintió una vez hacia Angra Mainyu, quien inclinó la cabeza hacia atrás. De repente, Angra Mainyu desató todo su poder y miró directamente a Kron. Ya no estaba limitado por los límites del mundo humano. El tiempo de juego había terminado. Angra Mainyu como Emilia, Iskandar y todos los demás tenían un propósito. Su trabajo era mantener a raya a los cuerpos del Triexa o matarlos y, al mismo tiempo, proteger a la gente de Human World. Fue un esfuerzo de grupo. Cuantos más cuerpos sean derrotados, más débil debería volverse el Triexa. Por el lado de Angra Mainyu, confiaba en que habían manejado la situación. Lo que le preocupaba era cómo estaba el resto del mundo, pero una cosa estaba clara. Las palabras del Dios único llegaron al frente de la mente de Angra Mainyu. No subestimes la fuerza del hombre. Los héroes de la humanidad no eran fáciles de convencer. En el bosque eterno de Irlanda, envuelto en el olor de la podredumbre y la descomposición, los espíritus oscuros y los espectros vagaban por el bosque, las sombras comenzaban a bailar una vez más. El panteón celta fue uno que se oscureció en gran medida en la actualidad. Muchos ya no conocían los nombres de los dioses antiguos, y ahora el más fuerte de ellos, Luke, tenía la tarea de defender la patria de un invasor abrumador. De los tres cuerpos restantes del Triexa que no quedaron atrapados en los mármoles de realidad del héroe sin nombre y el rey de los conquistadores, uno existía causando estragos en las llanuras onduladas de Irlanda. Las cañas comenzaron a balancearse, anunciando el regreso de una era de tenacidad y perseverancia. La era de los guerreros. El cuerpo del Triexa avanzaba pesadamente, engendrando hordas de abominaciones deformes por toda la tierra y marchitando toda la vida en oscuros pozos negros. La gente se lamentó y se desesperó, los sentimientos se los llevó el viento y provocaron que el poderoso agarre de Luke sobre su lanza se apretara aún más. Luke era el dios de la luz de Irlanda.
Con sus manos, desvanecería la oscuridad y se ganaría el respeto de todo su panteón. Sin embargo, ¿qué era un panteón sin sus creyentes? Había llegado el momento de la acción. Luke asintió, su cuerpo exudaba luz cuando una matanza de cuervos se elevó en el aire y se elevó por todo el campo de batalla, provocando pestilencia y maldiciones sobre el enemigo. Si Luke era la luz que iluminaba el día, entonces la Morrigan de las diosas triples representaba su aspecto de muerte. Sin embargo, no fue suficiente, los números del enemigo eran demasiado numerosos y la influencia de Luke, incapaz de proteger a todos. El cuerpo del Triexa estaba ejerciendo demasiado poder. Ireland se estaba muriendo, la fe junto con ella, y sin embargo, en los pozos más profundos de la desesperación, ocurrió lo imprevisto. Reúnanse, caballeros de Fianna. Tomen las armas y luchen. Theon McCumail y los caballeros de la rama roja llegaron trayendo consigo el furor y el temple de los guerreros irlandeses. Sus lanzas y armas místicas les permiten el poder de desterrar el alcance de las abominaciones engendradas. Luke no podía creerlo, los otros dioses de su panteón tampoco podían creerlo, pero nada podía detener la oleada de emoción que Luke sintió cuando cierto guerrero se dirigió a las llanuras una vez más. Su lanza hizo retroceder a docenas en un solo golpe, su agilidad bestial lo convirtió en nada más que un borrón. El niño de la luz, asesino de bestias y el escudo de Irlanda. Padre, una voz llevada en el aire en forma de oración. Concédeme tu bendición. Cuchulain, hijo de Luke. Luke no dudó. La lanza cubierta de sangre en las manos de Q una vez más tomó un tono blanquecino, llevando la bendición del dios de la luz de Irlanda. Un hombre contra un solo ejército. La hazaña de la leyenda de Q estaba una vez más en proceso, pero Luke ya no podía recordar. La batalla estaba al alcance de la mano y, como dios de los celtas, no era de los que perdían la concentración en el combate. Su mente trabajaba a toda marcha. Si había una persona que pudiera ser de ayuda, entonces había una que podía derrotar a esta bestia simplemente por naturaleza. Si Q y los otros héroes irlandeses habían regresado, seguramente ella también. El dios asesino. El enemigo era demoníaco y portaba la divinidad como una bestia del apocalipsis. Hacía tiempo que se habían dado las condiciones para su surgimiento. De repente, Luke supo lo que tenía que hacer e instruyó a los otros dioses de su panteón para que cumplieran su voluntad. En el mejor de los casos, Luke solo pudo mantener a la bestia en su lugar por unos momentos, pero ¿y qué? Si fuera ella, entonces seguramente le daría suficiente tiempo. Ir. Luke ordenó. Usando su luz, creó una prisión que encadenaba las extremidades del Triexa mientras la sombra de los cuervos rodeaba el cuerpo de la bestia. La bestia azotó y resistió, causando que tanto Luke como Morrigan se doblaran, sus poderes menguando. Al final, la bestia se liberó en cuestión de segundos y, sin embargo, se congeló, un escalofrío recorrió su cuerpo mientras sus sentidos se encendían. Mira hacia arriba y contempla las puertas de otra dimensión. Cadenas fantasmales colgaban, conduciendo a una entrada congelada sepultada en hielo y sostenida firmemente por antiguos pilares. La puerta de esquí, y con su aparición apareció la figura borrosa de una mujer vestida de púrpura que se movió directamente hacia la bestia sin obstáculos. En ese momento, una lanza se elevó a través del horizonte, imbuida de energía carmesí en espiral en forma de colmillo. Apuñalar y penetrar. Las púas de energía entrelazadas bloquearon el cuerpo del Triexa en su lugar, la naturaleza del ataque entrante lo hizo incapaz de liberarse. Empuja y pérfora. Luke, Theon, Q y los dioses del panteón celta observaron cómo la eterna bruja de la Tierra de las Sombras desataba su juicio. Alternativa Gaebolg. De los 6 cuerpos del Triexa, el de Irlanda fue el primero en morir. Porcelana. Justo ante los ojos de Cao Cao, la historia se estaba gestando a manos de aquellos que solo podía deducir como figuras humanas de leyenda. En comparación, Cao Cao se sentía como muchos de los de la facción de héroes sin duda se sentían. Inadecuados. Al buscar emular y superar a los del pasado, tal vez todos habían olvidado el único aspecto que calificaba a cualquiera para ser un héroe. Era corazón. A pesar de toda su fuerza, todo su prestigio, los héroes Cao Cao presenciaron ante él que nunca abandonaron o usaron a los inocentes para atacar al enemigo. Cao Cao pensó en sus propios métodos, aunque brillantes, carecían de empatía. Frustrado, Cao Cao apretó los dientes mientras clavaba su lanza en el pecho de una abominación.
La tierra de China ya no estaba bajo el ataque de uno de los cuerpos del Triexa, ya que el gran Leviatán había obligado al cuerpo del Triexa a alejarse. Todo lo que quedaba por hacer era la gran cantidad de engendros persistentes en el área que se aprovechaban de los civiles. A pesar de la densa población de China, las bajas se reducían al mínimo y Cao Cao sabía por qué. Sin embargo, sus pensamientos se mezclaron antes de que pudiera verificar. Entonces, ¿eres mi descendiente? Cao Cao se estremeció al sentir la presencia de alguien acercándose a su espalda. Reuniendo su coraje, pronto se dio la vuelta y miró fijamente a la cara del señor de la guerra de su tocayo. Ataviado con una majestuosa armadura de láminas y con el pelo recogido en un moño, estaba Cao Cao de los Tres Reinos. Falta tu sabiduría. Cao Cao no pudo responder, con la mente en blanco ante las críticas de su antepasado. ¿Crees que las causalidades se reducen al mínimo porque se llevaron a la bestia? Me horroriza tu ingenuidad. Cao Cao solo podía mirar al suelo, pero esto cambió rápidamente cuando su antepasado lo agarró por el hombro y lo obligó a mirar a toda China. Mira y ve por ti mismo, el poder de los héroes de China. Al norte, los enemigos estaban atrapados, incapaces de dar un solo paso, sus defensas bajas y sus cuerpos malditos. Los pilares habían caído del cielo y creado la forma de un pentagrama. Intenta romperlo. Un hombre se mantuvo firme, con la espalda erguida y un abanico plegado sostenido en una mano. Una formación sin retorno. El laberinto del centinela de piedra. Cao Cao solo había oído hablar de un hombre capaz de crear tal hazaña y era famoso por su perspicacia. Zhuge Liang. El famoso estratega del romance de los Tres Reinos de China. Al este, un dios de la guerra con piel humana montado en un valiente corcel se abrió camino a través de la pura fuerza de voluntad y la fuerza bruta junto con la técnica. Su lanza mostró las innumerables formas de Gotzice. El general, Lu Bufengxian. Cao Cao contuvo la respiración, su agarre en su lanza se desvaneció cuando su atención pronto se centró en el hombre que vestía un traje de pavo real que custodiaba solo las áreas sur y oeste de China. En el intersticio entre el cielo y la tierra. Bandas de energía similares a telas se dirigieron en espiral hacia los cielos aparentemente abarcando todo. Solo quedaba por delante el camino a la dominación. Más allá de los tres soberanos. La fuerza de uno. Un solo hombre que estaba a la cabeza de un antiguo imperio unido. Shi Huangdi, emperador de la dinastía Qin. El primer emperador de China. Salud en Awan, forma de vida definitiva. Salve, Lelouch. Francia. La música resonaba por la calle. En la desesperación, en la ruina y en el dolor, todo fue captado para revelar una sola emoción compartida por todos. Rabia por los perdidos. Rabia contra los opresores. Rabia por la impotencia. Mozart y Salieri, compositores famosos, rivales y enemigos, se unieron para tocar una sola sinfonía de los condenados. Había llegado un día de ira, y en la música que fluía llegó un poder que alimentó todo, aumentando los parámetros individuales de todos los sirvientes que luchaban dentro de Francia. Los enemigos yacían por todas partes, ilimitados y aparentemente ilimitados, pero dentro de la impotencia, apareció la esperanza. De los tres cuerpos de la Triexa que quedan en el mundo, uno estaba en Irlanda, el otro en Grecia y el último en la India. Francia solo necesitaba lidiar con la oleada de enemigos que quedaron atrás, y este era un asunto que pronto podría completarse gracias a los esfuerzos de los franceses. Prepara la metralla. ¡Viva la Francia! El hombre de carisma y uno de los más grandes generales de Francia. Napoleón Bonaparte estaba de pie sobre la barricada de autos y escombros fácilmente construida, con un cañón humeante en la mano. Fuego. En la distancia, una llama abrasadora y un místico fuego azul brillaban en lo más profundo de las sombras. Los que estaban llenos de venganza y odio optaron por no luchar en la luz, sino en la oscuridad. Como debería ser. Dentro de los aliados en ruinas y las calles yermas, un hombre se bajó el sombrero de fieltro sobre su cabeza, la gabardina verde se arrastró por el suelo mientras comenzaba a reír. Era el conde de Montecristo. Detrás de él iba una mujer de piel pálida que ardía con brasas parpadeantes, una vez condenada por todos a ser bruja. La mujer, el alter, estaba en silencio, mirando no hacia el campo de batalla, sino hacia el cielo y sin preocuparse por ver lo que estaba frente a ella. Las puertas de los cielos estaban abiertas, y sentada sobre las nubes estaba una deidad que ya no podía negar que existía. Si hay un Dios, entonces seguramente seré castigado.
Alter se mordió los labios, el calor que exudaba de su cuerpo hirviendo a fuego lento mientras chocaba con una persona con la que se sentía intuitivamente conectada. Era un entendimiento inherente de que ella estaba mirando a un descendiente. ¿Tú eres? Jeanne del equipo de Cao Cao buscó a tientas las palabras ante la pura intensidad de la mirada de Alter. Jeanne se había sentido abrumada por la presencia de todos los héroes franceses que ganaron poder por luchar en sus países de origen. Alter no pudo responder a la consulta de Jeanne. Alter rechinó los dientes y salió corriendo mientras el conde guardaba silencio al respecto, enfatizando con lo que Alter estaba sintiendo. Los mundos eran diferentes. Estaba claro que la fe que llevaba la doncella de Orleans en este mundo era más que suficiente para salvarla de quemarse en una pira. Su dios seguramente había intervenido. La fe sería recompensada y Alter no tuvo que ir muy lejos para comprender el sentimiento. En el horizonte que dominaba una colina, una bandera ondeaba y arrojaba una luz sanadora sobre todos los combates dentro de Francia. Una mujer se mantuvo fuerte, ondeando valientemente su estandarte en medio de la violencia. Aunque su armadura estaba manchada de suciedad y sombría, y su cabello rubio estropeado con hollín, sus ojos permanecieron claros en su propósito. La disposición de un santo llevando una oración de fe, de suma devoción y creencia. Protege a la gente. Luminosité Eternelle. El Dios único estaba con ella. Alter hizo una mueca, una punzada de celos la hizo cerrar los puños, pero rápidamente vaciló cuando una mano tocó su hombro. No pienses demasiado en eso, el conde negó con la cabeza antes de disparar un rayo de poder hacia un grupo de abominaciones. Somos seres de odio y venganza. ¿Estás enojado? ¿Estás amargado? Entonces descárgalo todo con los enemigos que tenemos delante. Alter chasqueó la lengua y se quitó de encima la mano del conde. El fuego la rodeó rápidamente, ardiendo lentamente en su intensidad. Tenían un trabajo que hacer. Egipto. Los faraones ya no se quedarían quietos por orden del faraón a la cabeza de todos ellos. Uno por uno, ocuparon sus puestos en todo Egipto. Uno por el gran río Nilo, otros en la capital del Cairo, y el resto posicionado a lo largo de la tierra. Sabían el propósito de su convocatoria, la razón por la que debían luchar, pero el orgullo de un hombre había frenado a los otros faraones. ¿Podría un faraón prestar atención tan fácilmente a los caprichos y favores de los demás? Imposible. Incluso si el mundo se quemara, que así sea. Eran las encarnaciones del sol. A menos que se ofendieran, no se moverían tan fácilmente. Sin embargo, destruir los grandes legados que los faraones habían dejado a lo largo de la historia era una parodia que no podía quedar impune. Todos los faraones vieron cómo una gigantesca abominación engendrada pisoteaba las pirámides y las esfinges de piedra. Los ciudadanos egipcios huyeron y clamaron salivación y misericordia. Ramsés II, Ozymandias, había visto suficiente. La destrucción de las estructuras que había dejado atrás para resistir el paso del tiempo hizo que el rey entrara en acción. En respuesta, se gritó un solo nombre. Nitocris. No importa dónde uno se encontraba en Egipto, la voz se escuchaba. Ra y los dioses egipcios que luchaban por mantener la seguridad de Egipto se detuvieron abruptamente. Nitocris era el nombre de cierto faraón egipcio en posesión de un artefacto de divinidad y poder. El espejo de los muertos. La puerta de entrada al más allá. De pie al pie del río Nilo, Nitocris levitó desde el suelo, los mechones de su cabello púrpura se levantaron cuando se formó un portal negro detrás de ella con la silueta de Anubis. Espejo de cadáveres. Su voz salió majestuosa, solemne, un vórtice formándose sobre la silueta detrás de ella que reveló un espejo negro enmarcado por alas emplumadas. Espejo de la oscuridad. Los espíritus comenzaron a filtrarse de la superficie del espejo, manos crueles agarrando en busca de palanca antes de que las cabezas de serpientes etéreas tomaran pie. Conviértete en una puerta y libera el terror. Se dieron las palabras clave, se levantó el sello para permitir que los espíritus de los muertos recogieran las almas de los vivos. Ampunet Tadgeser. Un torrente negro envolvió a Egipto, surcando las calles abiertas y las casas, esquivando a la gente y arañando las abominaciones esparcidas por todas partes. La muerte se acercaba en la niebla guiada por las serpientes del más allá. Fue aquí cuando el dios Anubis con cara de chacal apareció en el espejo de Nitocris y canalizó el poder divino en él. El espejo se agrandó, alcanzando el tamaño de un edificio de 2 pisos.
Todos aquellos que se atrevieran a invadir Egipto serían recibidos por las puertas del inframundo egipcio. En el caso del monstruo que pisoteó las pirámides, el propio Ozymandias intervino mientras Ra miraba al hombre que poseía la mayor cantidad de sus bendiciones. «Mira mis obras, poderoso. Y arrodíllate ante mí». Un grito atronador resonó. Una pirámide se precipitó por el aire mientras otra se elevaba abruptamente del suelo, atrapando a la gran abominación entre ellos. Rameseo-Untentiris. Egipto estaba ahora bajo la protección de sus dioses y faraones. Grecia. Lo que el padre no pudo lograr, seguramente lo lograrían sus parientes. En los cielos de Grecia con vista desde el monte Olimpo, Zeus no admitiría que estaba luchando. A su lado estaban Odín y Thor, y ante ellos estaba el cuerpo de cabra del Triexa. Habían estado enfrentados durante horas, sin ganar terreno. Peor aún, con el aumento de las muertes de la gente, su fuente de divinidad disminuyó continuamente. Si en un principio Zeus tenía acceso al 100% de su energía, ahora era la mitad de la cebada con los templos y monumentos en su nombre derribados y aplastados. Sus objetos de fe estaban paralizados, sus reservas ya no se llenaban. Fue lo mismo para muchos atletas olímpicos y para los mismos Odín y Thor. El poder del Triexa era tan abrumador como lo había descrito el dios único. Un momento de descuido fue todo lo que necesitó. Zeus disparó un rayo, pero no esperaba que el ataque se apagara antes de impactar. Se vio obligado a bloquear y gastar aún más de su divinidad. El estancamiento se estaba rompiendo, y muy pronto, Grecia caería en ruinas. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Al margen del sentido divino de Zeus, surgieron varias chispas en la oscuridad. Todos eran claros para él como el día, porque portaban las propiedades y la vitalidad de su propia carne y sangre. Luchando en los cielos, Zeus aún no se había dado cuenta de lo que habían notado los otros dioses de su panteón. Sus hijos e hijas habían regresado. Una roca cruzó el horizonte, no una roca, una persona. Una divinidad pulsante gigante gris que se destacaba leguas por encima del resto como uno de los más grandes héroes de la leyenda griega. Poderoso Heracles. Llevaba nada más que una falda escocesa de batalla y tenía el pecho desnudo, una losa de piedra en sus manos colocada hacia arriba y lista para atacar. 9 vidas. El poder de Godspeed entró en vigor. La losa de piedra empuñada por la mano de Heracles golpeó el cuerpo del Triexa y lo obligó a retroceder lo suficiente como para que Zeus se diera cuenta de que un grupo reunido de héroes griegos cargaba. Los numerosos hijos e hijas de los atletas olímpicos se reunieron, uno saltando de un carro e invocando el mundo en miniatura encerrado por el cielo azul. Aquilleus Cosmos. Un mundo desentrañado, capturando todo dentro de su vecindad. Una bestia atrapada en un reino contra el poder de los semidioses más fuertes de Grecia. Sin embargo, la pregunta ahora era quién podría haberlos coaccionado a todos juntos. Solo había uno. Un barco navegó por el aire, arrojado por Heracles y capturado dentro de los confines de Aquilleus Cosmos. Un hombre señaló hacia el timón. Argonautas, ataquen. Jason, recolector de héroes. La búsqueda final estaba a la mano. Rusia. Los vientos invernales soplaban trayendo consigo el frío de un frío siberiano, amargo y punzante. El país estaba en crisis, las calles y las casas arrasadas por abominaciones aladas y feroces wyverns. La sangre manchaba las calles, el olor a ceniza y humo flotaba en el aire. No más. La duquesa Anastasia N. Romanov no lo permitiría. Odiaba a su país. Odiaba a su gente, pero por el bien de su familia que los amaba, cumpliría con sus deberes de todos modos. Vi. Congelarlos y matarlos. Galope, vi. Un manto de hielo envolvió la tierra, encerrando a todos los enemigos en una prisión eterna, destrozada por la tropa de tierra vestida de negro que marchaba y que la población evitaba ampliamente. ¡Qué detestable! Anastasia entrecerró los ojos que trabajaría con un enemigo. El que se adormece sigue soñando. Y en los sueños, el noble fantasma despierta. Por el zar. Los Oprichniki caminan una vez más, los ejecutores y protectores de Rusia. Las fuerzas del mundo se mantuvieron firmes. Cada uno llevó a cabo sus roles individuales para permitir la posibilidad de la victoria. Todo lo que quedaba, era un único resultado que decidiría todo. Shirou y Goetia se enfrentaron al cuerpo principal del Triexa dentro de los confines del mundo interior de Shirou.
Todo había conducido a este único punto. La derrota no era una opción que pudiera permitirse que sucediera. Con ese fin, lucharía con todo lo que era y sería. Los brazos de Shirou se extendieron hacia adelante, su dedo agarrando las empuñaduras mientras el cuerpo principal del Triexa rugía. Rastrear. En. Espada contra bestia.